Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, después de algún tiempo, bienvenidos a todos. Gracias por estar viendo este video. Un poco la idea de estos videos ahora es empezar a darle un poco más de centralidad al canal de YouTube y empezar a charlar de lo que nos apasiona, que es el mercado de capitales, para que ustedes puedan entender y sobre todo valorar la visión que estamos teniendo nosotros los que hacemos y nos dedicamos de manera profesional al mercado, y poder de esa manera confluir en opiniones y demás y poder hacer un intercambio que nos sirva a todos. Para los que no me conocen y es la primera vez que ven el canal, mi nombre es Víctor Hugo Cantori, soy el presidente de Bursátil X Inversiones, entidad registrada bajo la categoría de agente asesor global de inversión con la matrícula 1332 en mercado de capitales. Es cierto que en este último tiempo ha habido algunas estafas piramidales, siempre, y eso es algo que no veía en los medios demasiado y eso me daba mucha tristeza. Siempre que vayan a hablar con alguien sobre inversiones, siempre que esté matriculado, ¿sí? ¿Ante quién? Ante un organismo regulador, en este caso Comisión Nacional de Valores. Nuestras matrículas siempre son públicas. De esta manera básicamente van a saber que se están manejando en un entorno seguro para cumplirlo con lo que Comisión Nacional de Valores llama la protección del público inversor. Pueden googlear estas matrículas en CNV, www.cnv.gov.ar. Así que eso es importante. Por otro lado, no me olvidé en los últimos pedidos de imprimir las consultas que tienen, así que no vamos a hacer la introducción muy larga y vamos a ir directamente a reflexionar. Estos videos se hacen de manera descontracturada para reflexionar sobre lo que está pasando en el mercado. Dejarme los comentarios abajo para poder responder uno a uno. Respondemos a todos los mensajes, ¿sí? Así que va a ser interesante tener este intercambio. Bien, vamos con algunas preguntas que me han dejado, nos han enviado por correo electrónico, y ya saben, pueden hacer las preguntas debajo del video, las podemos agendar para un video para responderlas en video o para responderlas abajo, no importa el nivel de conocimiento que tengan, así que no se hagan ningún tipo de problema. Bien, en principio, ¿qué vamos a repasar en este video? ¿De qué vamos a charlar? De manera descontracturada, no haciendo un video editorial súper formal y demás. ¿De qué vamos a conversar? ¿Cómo vemos nosotros la coyuntura en este escenario bélico post-COVID, o si se quiere en la recta final del COVID? ¿Ok? Cómo vemos el mercado argentino, cómo vemos los mercados en el exterior y a ver hacia dónde iríamos en cada escenario, ¿sí? Bien, antes, preguntas. Alberto, bueno, no vamos a poner el apellido, no tiene ningún sentido. Alberto pregunta, ¿cómo funcionan los CDRs por ser bimonetarios? Bueno, básicamente un CDR se puede comprar en pesos o en dólares y a la vez se puede vender en pesos o en dólares, ¿sí? Los CDR también sirven para hacerlos de dólares. Transferimos pesos a nuestra cuenta de inversión, esperamos un día de parking mientras se está grabando este video y luego al otro día lo podemos vender en dólares y nos hacemos de dólares. Nosotros, o particularmente a nosotros en la oficina, nos gusta decir que el CDR cumple con tres funciones. En primer lugar, nos saca fuera de riesgo argentino. En segundo lugar, nos dolariza, ¿sí? Y en tercer lugar, básicamente nos hace invertir en las empresas más grandes del mundo. Así que es por eso que tiene una utilidad fantástica en una cartera, sobre todo en una Argentina con tanta incertidumbre, ¿ok? Romina nos comenta, ¿cómo funcionan los ETFs? Bueno, Romina, una pregunta súper interesante y además interesante porque empezaron a ser accesibles a través de la bolsa argentina los ETFs. Básicamente un ETF, para no irnos es un fondo cotizado, ¿sí? Y funciona, el ETF siempre duplica el comportamiento de algo. Por ejemplo, el comportamiento del oro, al comportamiento del petróleo, al comportamiento de un índice o lo que fuere. Ahora bien, alguno puede decir, che, Víctor, ok, ¿y qué diferencia tengo de un ETF a un fondo común de inversión? Que particularmente los ETFs tienen estrategias pasivas de inversión. ¿Qué quiere decir? Copio el oro. Yo sé que comprando ese ETF va a copiar el comportamiento del oro. Mientras que copio el índice tal, por ejemplo el S&P 500. ¿Qué sucede? Si yo quiero armar el S&P 500 con mi cartera, tengo que comprar 500 activos y tengo que tener en clara la ponderación que tiene cada uno para copiarlo exactamente. Ahora, si compro un ETF, compro un solo instrumento y ya sé que tengo garantía
garantizada la copia de ese índice del S&P 500. Por otro lado, un fondo común de inversión tiene, a diferencia que tiene la administración activa de inversión. ¿Qué quiere decir? El fondo común de inversión tiene determinados activos, pero en algún momento, y siempre teniendo en cuenta su prospecto, ¿sí? Su manual, el de la administradora, básicamente puede modificar esta cartera de inversión sin consultarnos, ¿sí? Esto para los inversores amateur puede ser interesante, aunque ya vamos a hablar de algunas paradojas de por qué siempre, aunque elijan un fondo común de inversión o un ETF para su cartera, siempre en todo el mundo es necesario que cuenten con un servidor, con un equipo de servidores como nosotros para asesorarlos en lo que es mercado de capitales, porque hay que entender cómo funcionan los instrumentos y qué expectativa tienen, y sobre todo cuánto ponderar el portafolio. Las inversiones, a decir verdad, en todo el mundo se manejan mediante asesores financieros. Asesores financieros. Nosotros particularmente somos un equipo de trabajo que trabajamos 8 horas por día viendo las cotizaciones de mercado, analizando activos y bueno, básicamente recomendando a nuestros inversores. Bien, por otro lado, Clarisa nos dice, ¿se puede invertir en el exterior? Sí, Clarisa, se puede invertir en el exterior. Una alternativa, si sos iniciada, la más fácil es invertir a través de CDRs. La otra ya un poquito más compleja, en el caso de nosotros, en el caso de Bursátil X Inversiones como AGI, particularmente somos advisors en Estados Unidos de Interactive Brokers y también los podemos llevar a invertir directamente con una cuenta radicada en Nueva York, ¿sí? Y abrir las puertas del mercado más grande del mundo. Es espectacular, es otro nivel. Nosotros siempre decimos que como AGIs tenemos ciertas características y nosotros decimos que siempre ofrecemos lo mejor del mercado sin importar quién sea el proveedor. Esa es la ventaja que tiene un AGI, que cuando quieran los podemos charlar. Pero eso es lo que nosotros hacemos, es primer nivel en Argentina. Ok, primer nivel en Argentina con asesoría puesta. Ok, y después, ¿qué hay? ¿Se puede subir más allá? Sí. Después podemos hacer primer nivel internacional a través de Interactive Brokers, que es uno de los brokers más reconocidos en el mercado americano, con tarifas muy convenientes, pero además al tener asesores locales con asistencia en el idioma de ustedes, o sea, en argentino, en español. Un pequeño chiste. Bien, por otro lado, Román nos comenta, ¿qué es un fondo común de inversión? Bueno, justamente lo que hablábamos recién, un fondo común de inversión es una canasta de activos, ¿sí? Diversificados que tiene por objetivo una administradora, básicamente una administradora realiza un fondo común de inversión para que yo, quizás con un pequeño capital, no puedo diversificar de una manera eficiente mis inversiones, ¿sí? Entonces yo puedo suscribir una cuota parte de un fondo común de inversión y particularmente tengo una canasta de activos administrada por profesionales bajo un determinado perfil de riesgo. Yo siempre digo, los fondos comunes de inversión y las administradoras de fondos comunes de inversión tienen una utilidad enorme para la industria, pero yo siempre digo que son como muletas a la hora de caminar. Cuando uno necesita muletas, básicamente cuando no tiene la musculatura de los pies desarrollada. Y entonces, ¿qué sucede? Y bueno, entonces me apoyo en un fondo común de inversión. Siempre, por más que hagan un fondo común de inversión, siempre recuerden las palabras de su asesor, que los conoce el perfil de riesgo y demás, porque los fondos también dependen de la administradora, dependen los activos que tengan, depende la modalidad de armado de esas carteras, van a convenir más o menos. ¿Cómo se elige un fondo común de inversión en la práctica? En el 95% de los casos, básicamente se ordenan por rendimiento y la gente elige los que más, básicamente los que más han rendido. Esa es la peor manera de elegir un fondo común de inversión, porque hay un legal que domina esta industria que dice: los rendimientos pasados no aseguran los rendimientos futuros. Y seguramente cuando veamos un fondo común de inversión, en realidad lo elijamos por la rentabilidad que ya dio. Pero eso no quiere decir que la dé en el futuro. Así que eso es importante. Bien, ¿qué es un fondo común de inversión? Román nos hace otra pregunta. ¿Cómo funcionan los futuros? Bueno,
pregunta interesante para esta modalidad. Es una pregunta un poquitito de mayor nivel, pero básicamente funcionan de la siguiente manera. Supónganse que yo quiero, vamos a un futuro. Es cierto que hay tantos futuros del oro, tantos futuros de petróleo, como también de dólar, ¿sí? O de commodities agrícolas, ¿sí? Pero les voy a dar una orientación. Supónganse que alguien necesita fijar una cotización de dólar a futuro, ¿sí? Necesita fijar una cotización. Hoy estamos grabando, estamos en el mes de marzo. Supónganse que yo tengo que hacer un pago en agosto en dólares oficiales de una importación, ¿sí? Entonces lo que necesito es tener certeza de a cuánto voy a pagar el dólar. Y muy sencillamente comprando un lote de acuerdo a la determinada cantidad de dólares que necesite hacerme en agosto, voy a comprar determinada cantidad de lotes y particularmente puedo fijar la cotización del dólar en agosto. Obviamente que el mercado va descontando a través de que pasan los meses, va descontando ciertas cuotas de devaluación. Entonces yo voy a asumir esa cuota de devaluación y particularmente me voy a poder hacer de los pesos que van a equivaler a esa cantidad de dólares que asegure, ¿sí? Es un tema que vamos a ver en la práctica, es muy sencillo, es muy apasionante, una vez que se le agarra la mano sobre todo a los productores agropecuarios, sobre todo los futuros a veces asustan un poquito como las opciones financieras, porque los futuros, a diferencia de las opciones financieras, necesitan dejar activos en garantías que tienen determinado aforo. Esto es muy sencillo, esto una vez que se empieza con la práctica es súper sencillo, pero al productor agropecuario le permite tanto junto con opciones, junto con coberturas, nosotros las llamamos estrategias de coberturas con futuros y opciones, particularmente le permiten a un productor agropecuario. Por ejemplo, en los productores agropecuarios se ve mucho lo que son futuros y los que son opciones. A ustedes como cuestión básica, como cuestión elemental, le tienen que quedar claro que un futuro sirve para fijar el precio futuro del dólar, ¿sí? Entonces, yo me puedo, también lo puedo hacer como especulación. Entonces, si yo no tengo una mercadería que pagar, puedo ganar si el precio del dólar sube de acuerdo a la base de futuro que se esté negociando o si baja. Es sencillamente si estoy comprado o vendido en el mercado. Para los productores agropecuarios, les decía, la estrategia con futuros y opciones es maravillosa. ¿Por qué? Supónganse que el precio de un cereal sube y yo soy productor y entonces digo en un momento, che, ya subió mucho, me parece que voy a vender porque no vaya a hacer cosa que baje porque es bastante volátil el precio. Entonces vendo y cuando vendo veo que el precio no tiende a bajar y me quedo con ese sabor amargo de boca. En ese caso puedo hacer una estrategia para aprovechar financieramente si sigue subiendo pagando una prima. Esto es a través de la compra de un call, ¿ok? Entonces básicamente si bien no tengo más el cereal, tomo una posición financiera para seguir beneficiándome del mercado sabiendo que lo que pago es un seguro. O también si no quiero vender el cereal pero ya quiero fijar un precio, entonces me puedo beneficiar y me puede servir tanto la estrategia de futuros y opciones. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, futuros, recuerden, es para fijar un precio a futuro, ¿sí? Y después especulando en el medio, que los especuladores, recuerden, nunca son malos porque dan liquidez al mercado. Un especulador nunca jamás en la vida puede ser malo. Simplemente un especulador, en realidad, si quieren, sáquenle el término especulador y es una persona que tiene expectativas. ¿Sí? Todos tenemos expectativas en diferentes partes de la vida. Algunos lo hacemos con el sentimiento, en el mercado se hace con dinero y eso da una señal de mercado. Una señal que mientras más limpia sea y sin interferencias, mucho mejor para la eficiencia de mercado y para que los recursos sean y lleguen a quienes realmente lo necesitan. Bien, a ver, ¿cómo funcionan los futuros? Entonces sirve para fijar un precio. Fabián, ¿cómo es la operatoria para la compra de dólares? Bien, para la compra de dólares, Fabián, súper fácil. Básicamente se compra un bono, ¿sí? Transferís dinero a tu cuenta de inversión, se compra un bono, se espera un día y después particularmente se vende en D, en la serie D, te haces de los dólares y esos dólares
en este momento, mientras está siendo grabado el video, recuerden que no se pueden operar en nada, sí o sí tienen que salir a su cuenta de inversión. También quizás me estás preguntando por la operatoria de dólares cable. En ese caso son dólares que tienen como destino una cuenta en el exterior, transferís los pesos, comprás el bono, esperás un día, vendés en C y esos dólares pueden ir a una cuentita en el exterior, ¿sí? Así que eso es para Fabián. Roberto, ¿se puede invertir cualquier persona en la bolsa? Sí, absolutamente. Puede invertir cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento, de edad o incluso de monto de capital. Así que eso es importante. Roberto nos vuelve a preguntar, ¿se pueden transferir instrumentos al exterior? Una muy buena pregunta que particularmente tiene esta respuesta. Bueno, recién dijimos cómo era la operatoria de dólar cable. Particularmente transfiero dinero, compro un título, lo vendo en C y puedo transferir ese dinero a una cuenta del exterior. Ahora bien, también puedo, y si tengo una cuenta de inversión en el exterior, puedo transferir títulos para fondear una cuenta en el exterior de inversión. Por ejemplo, uno en el mercado local fondea en pesos, compra un título que también cotiza en el exterior, en este caso, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Y en ese caso puede transferir Coca-Cola desde su entidad de bolsa actual hacia una cuenta en el exterior radicada en Estados Unidos o en cualquier país donde tengan una cuenta en un broker. Entonces, ¿qué sucede? Particularmente ahí lo que hay que prestar atención es el ratio de conversión. Ahora no recuerdo el de Coca-Cola, pero vamos a suponer que sea 5:1. Si yo transfiero 10 CDRs, en realidad en el exterior me van a traer 2 CDRs. Ahora bien, si yo transfiero 10 CDRs, en la cuenta me van a llegar 2 acciones de Coca-Cola. Tengan en cuenta algo, tengan en cuenta que la transacción, la transferencia hacia el exterior tiene un costo, así que yo no recomiendo en principio enviar dinero al exterior por menos de $5.000 para no sufrir tanto en la transferencia, pero eso ya lo van a evaluar ustedes con su entidad de confianza, ¿ok? Bien, Ramiro me pregunta, ¿es necesaria una cuenta bancaria para invertir en bolsa? Sí, absolutamente, es necesaria una cuenta de banco tradicional o también pueden ser una cuenta bancaria en estos bancos nuevos, los bancos digitales. También es cierto que se puede hacer, ¿sí? También se puede fondear a través de Mercado Pago sin ningún tipo de problema, ¿ok? Así que, porque tenemos muchos clientes que tienen por ahí las cuentas estas digitales que son mucho más rápidas, son de nativos digitales, que no hay que ir a la sucursal, a una sucursal física y demás. Con esas cuentas está perfecto. José, ¿se puede perder todo el dinero en la bolsa? Bueno, es una pregunta súper habitual. ¿Se puede perder todo el dinero en la bolsa? Sí, la realidad es que se puede perder todo el dinero, ¿sí? Pero realmente en mi trayectoria profesional, en mis años de mercado, nunca había alguien que haya perdido todo el dinero en la bolsa. Para perder todo el dinero en la bolsa tiene que tener una conducta irresponsable, ¿sí? Y estar mal asesorado absolutamente. Además, a menos que, es cierto, tenga un perfil de riesgo hiperagresivo, en donde yo siempre digo, el riesgo no está en el activo, sino en cuánto nosotros nos expongamos al activo. Si yo tengo 100, pero en la bolsa invierto 1, y ese 1 en la bolsa va a ser súper agresivo, en realidad mi perfil de riesgo general va a ser conservador, porque de 100 estoy invirtiendo 1 en la bolsa y voy a ir a instrumentos súper volátiles como por ejemplo opciones financieras y voy a operar en operatorias apalancadas. Entonces ahí es posible que quiebre mi cuenta. Ahora bien, ¿es algo normal? No. Particularmente en mi caso no asesoro a este tipo de clientes. Es más, cuando nosotros recibimos un perfil agresivo, realmente nos quedamos charlando más con el cliente para saber que realmente ha entendido lo que significa su perfil de riesgo, ¿sí? En mi caso no me toca asesorar a clientes que puedan quebrar su cuenta, ¿sí? Y las variaciones de mercado, si bien es cierto que hay veces que hay rallies alcistas y también hay correcciones, la realidad es que no he visto que se quiebre una cuenta. Solamente se puede, entonces, como respuesta general, debería ser no, pero con excepciones. La excepción es invertir fuera del riesgo o con un riesgo muy extremo. Yo no lo he visto nunca. Sí sé de personas
por comentarios y demás, pero nunca me ha tocado asesorar a alguien. Justamente cuando uno va y busca asesoría y se apoya en profesionales que están en ese sentido, lo que busca son inversiones de mediano o largo plazo, inversiones a veces conservadoras. Nosotros trabajamos a veces con fondos de entidades que por ahí necesitan proteger sus fondos y vienen a nosotros al mercado de capitales para tomar opciones de las más seguras. Nosotros lo que buscamos es la capitalización, ¿sí?, a través de una línea saludable, no tomando demasiados riesgos y tampoco tomando riesgos fuera de proporción que puede llevar a eso, ¿sí? Muchas veces el apalancamiento, que para decirlo sencillo es tomar dinero prestado para invertir más de lo que yo tengo, y si esa posición me surge, eso es multiplicador de ganancias, pero si baja es multiplicador de pérdida y me quedo sin dinero y con la deuda, entonces es un problema. Entonces es muy raro que pase con asesoría, es casi prácticamente imposible. Bien, a ver, Mónica dice, ¿cómo funciona un put y un call? Bueno, un put y un call quizás sea un poquito abstracto de contárselos aquí, pero básicamente son opciones financieras. Particularmente son las opciones financieras. Cuando yo las pago, siempre que yo pago dan el derecho, pero no la obligación, ¿sí? Dan el derecho, pero no la obligación de hacer algo. Por ejemplo, cuando yo compro un call, o sea que pago un call, tengo el derecho, pero no la obligación de comprar algo a determinado precio. Vamos a ponerlo en este sentido, vamos a ponerlo como en un auto, ¿sí? Un auto vale 100 pesos, ¿sí? Entonces yo voy a la concesionaria y le digo lo siguiente: ¿me guardás el precio de este auto que vale 100 pesos hasta dentro de 60 días? Y entonces el concesionario me mira y me dice, no te lo puedo guardar. Bueno, pero pará, yo te pago para que vos me guardes el precio. Entonces dice el concesionario, pará, que está buena la idea. Bueno, dale, te cobro 50 pesos, ¿ok? Entonces yo le pago 50 pesos al concesionario. Lo que hice ahí es un call comprado. Yo le pago 50 pesos al concesionario. El concesionario viene y me dice, ok, te espero 60 días y te guardo el precio del auto. Ok, ahora bien, ¿qué puede pasar con el precio del auto en el mercado? Supónganse que esa línea resulta que no se fabrica más y es limitada. Fantástico, el precio del auto sube a 200, 300. Entonces yo voy del concesionario y le digo, ¿te acordás que te pagué para que me guardes el precio? Sí. Ok, me llevo el auto por 100 pesos, más 50 que puse de prima, 150. Ahora el auto está a 300, gané la diferencia. Solamente poniendo 50 pesos. O sea, asegurándomelo por 50 pesos. En realidad puse 150. Bien, ahora bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar todo lo contrario. La fábrica detecta que en esos modelos de auto hay una falla. Entonces todos los autos en el mercado, en vez de 100, bajan a 70. ¿Ok? Entonces yo voy al concesionario y le digo, no le voy a ejercer eso. Le voy a decir, mira, quédate con los 50 pesos porque no me conviene comprártelo. ¿Ok? Entonces, en ese caso baja 50 pesos, entonces dicen, mira, no me conviene comprártelo, así que particularmente quédate con los 50 pesos, mejor me voy a buscar otro auto, no vaya a ser cosa que este auto siga bajando. ¿Se entiende? Eso es cuando yo compro un call. Cuando yo compro un call, soy yo el que va a comprar el auto. En el caso de la concesionaria de auto, lo que hizo fue la posición contraria, vendió un call, ¿ok? En ese caso, ¿qué hace el vendedor de un call? Recibe los 50 pesos y él tiene, al cobrar, él tiene la obligación, ¿sí?, de vender ese activo si se le ejerce, ¿sí? Si el comprador del vehículo ese le dice, mira, quiero ejercer mi derecho a comprártelo al auto a 100 pesos. Ahora bien, en el put pasa exactamente lo contrario. Básicamente yo tengo el auto y voy del concesionario y le digo, mira, te quiero vender este auto. ¿Cuánto vale? ¿A cuánto me compras este auto? Le digo al concesionario. ¿A cuánto me compras este auto? Bueno, particularmente te lo compro en 200 pesos a mi auto usado. Ok, perfecto. Ok, y te pregunto, ¿cuánto me cobras para mantenerme esta oferta?
de 200 pesos. ¿Me la mantenés por 60 días? Bueno, te la mantengo. ¿Cuánto me cobras para mantenerme esa oferta? Bueno, te cobro 50 pesos. Espectacular. Entonces le pago 50 pesos y yo puedo venderte el auto por 200 pesos de acá a 60 días. ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es que el auto baje de valor, ¿sí? Y la expectativa del concesionario es que suba de valor, ¿ok? Para quedarse con la prima. Entonces, vamos a pasarnos los días, pasó una semana, pasó 2 semanas y resulta que el auto particularmente se fundió el motor. Entonces, ese auto ya no vale más 200 pesos, ese auto vale 50 pesos. Entonces yo voy del concesionario y digo, se me fundió el auto. ¿Te acordás que yo te pagué para que me lo compres a 200? Sí. Ok, quiero que me lo compres a 200. El concesionario lamentablemente tiene que pagar 200 pesos por ese auto que está fundido. También puede pasar lo contrario. Puede pasar que por algo ese auto en realidad vale más. Vale por el tiempo, por la inflación o por lo que fuera. En vez de valer 200 pesos, vale 300 pesos. Entonces, ¿yo qué le voy a decir al concesionario? ¿Sabes qué? Quédate con esos 50 pesos, no quiero que me los compre a 200 porque lo puedo vender en la calle por 500 o por 400 o por lo que fuere, ¿ok? Así que de esa manera funcionan los call y los puts, particularmente mezclándolos. Hay estrategias con opciones muy interesantes, súper interesantes, y también se pueden hacer lo que se llaman sintéticos, que son para formar precios que no existen en el mercado. Una herramienta espectacular que usamos nosotros los asesores en nuestro trabajo diario, ¿ok? Vamos con otra pregunta. Janina, ¿qué es una letra? Una pregunta súper interesante. Particularmente, ¿cómo funciona una letra? Una letra, habrán sentido de las LELIQs, habrán sentido de las LEBAQs. Esas son letras de liquidez, letras del Banco Central. Particularmente una letra son instrumentos de corto plazo, en este caso que emite el Banco Central, para absorber de liquidez. Muchas veces a los bancos centrales, sobre todo cuando emiten mucho, que acá tenemos mucha experiencia, no les gusta que haya tanto dinero circulante porque eso hace subir los precios. Porque en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, cuando empieza a circular mucho dinero, larga un instrumento, una letra de liquidez, básicamente con una tasa. Esa letra las compran los bancos y de esta manera esto se termina transmitiendo en la tasa de plazo fijo, ¿sí? Sin ir más lejos, se termina transmitiendo en la tasa de plazo fijo. Si lo tenemos que definir, es un título de deuda de corto plazo, en este caso del Banco Central, la LEBAQ o la LELIQ, para absorber liquidez. A diferencia, hay otro instrumento que son las notas o las NOVAC. Por ejemplo, las NOVAC son notas del Banco Central, ¿sí? En ese caso, las NOVAC tienen hasta una duración de hasta de 3 años. Es cuando se quiere emitir deuda básicamente un poquito más larga. Así que siempre que puedan ver letras, también pueden llegar a tener NOVACs, ¿sí? Bien, a ver, otra. Javier pregunta, ¿qué diferencia hay entre un bono y una obligación negociable? Súper sencilla esta pregunta. Básicamente, entre un bono y una obligación negociable, un bono es estatal, ¿sí? Siempre que escuches la palabra bono, el que te debe a vos compras eso y el que te debe a vos es el Estado. Puede ser Estado nacional, provincial o municipal. Y si vos escuchas obligación negociable, o sea, es un instrumento de deuda de renta fija, ¿sí? Ya el calendario de pagos está establecido, pero el que te debe es básicamente el Estado. Provincial, nacional o municipal. Del otro lado, si es una obligación negociable, el que te debe a vos es privado, es una empresa, ¿sí? Estás financiando a una empresa, ¿ok? Ahora, bien, entonces también es un título de renta fija. Bien, Oscar, ¿cómo son las rentabilidades en la bolsa? Particularmente, esto ya es una pregunta muy amplia, pero particularmente depende de los perfiles de riesgo, siempre depende del inversor. Puede ser conservador, moderado o agresivo. Para un conservador, dependiendo del asesor y depende del equipo, nosotros nos gusta decir que puede llegar a perseguir hasta un 5% anual en dólares. Si es moderado, puede perseguir hasta el 10% anual en dólares, y si es agresivo, puede perseguir más del 10% anual en dólares. En algún momento vamos a hablar cómo diferenciar estafas solamente por la rentabilidad. Nosotros tratamos de hacer este trabajo de manera profesional y tratamos de, obviamente, siempre cumplir con la política de proteger a los clientes, ¿sí? Así que eso es importante. Cuando vean rentabilidades muy altas,
cuando no vean que no hay matrícula en ningún lado, entonces luz de alarma y asesorarse bien con amigos, con conocidos. Por más que la propuesta venga de un amigo de ustedes, siempre asesórense por gente matriculada. Hemos tenido bastantes entrevistas este último tiempo con gente que ha sido estafada o por ahí que le habían prometido cosas que realmente no pudieron suceder y después tenían problemas para recuperar su dinero. Así que siempre gente matriculada, ¿ok? Bien, Oscar, ¿cómo son las rentabilidades? Perdón, Natalia, ¿puedo retirar los rendimientos? Bueno, esta es una pregunta habitual. ¿Puedo retirar los rendimientos? Sí, absolutamente, Natalia. Vos podés sacar los rendimientos cuando quieras, pero ahí siempre hay una confusión. Supónganse que yo compro un auto, ¿sí? Supónganse que yo compro un auto y el auto de 100.000, esto es lo mismo que comprar una acción, y el auto de 100.000 se va a 200.000. ¿Yo puedo sacar esos 100.000? Sí, pero voy a tener que vender parte del auto, ¿ok? Porque mucha gente a veces nos pregunta, Víctor, ok, empecé a invertir X cantidad de dinero y ahora voy arriba, ¿puedo sacar lo que gané? Sí, pero vamos a tener que vender activos, ¿ok? No es que cuando yo compro una acción, el dinero que gano se va acumulando aparte a diferencia de la acción, ¿ok? Así que yo compré 10 acciones y gasté X cantidad de dinero. Si las acciones suben, me puedo hacer con la diferencia, con lo que llevo ganado, pero voy a tener que vender acciones, ¿sí? Eso a veces a los inversores iniciados por ahí les cuesta un poquito entender que el dinero no se va acumulando aparte de sus acciones, ¿ok? Salvo pago de dividendos, pero creo que no viene por ahí la pregunta de Natalia. Natalia también pregunta, ¿hay limitaciones en la compra de dólares? Mira, Natalia, novedad espectacular. Ahora cuando estamos grabando el video no hay limitación para comprar dólares. Antes teníamos una limitación de aproximadamente de 50.000 nominales por semana, que era en su momento unos $18.000. Ahora no tenés limitación. Particularmente puedes comprar todos los dólares que quieras, tanto con AL30 como con GD30. Y particularmente algo interesante que tenés es que tenés un día de parking, ¿sí? Un solo día de parking para comprar, y para la venta de dólares recuerden que no hay parking, así que eso está buenísimo. O sea, el parking es los días de espera. Si van a vender dólares lo hacen en el momento, en 15 segundos lo hacemos, y si van a comprar, un día de parking. Bien, ya terminamos con las preguntas y empezamos con un poco la reflexión y hablar. Los que no quieren ver las preguntas y demás pueden ir más adelante, así que no hay ningún tipo de problema. Edgardo, ¿cuánto tiempo debo dejar mis inversiones en la bolsa? Muy buena pregunta, dependiendo. Esto depende del horizonte temporal que tengas. Puede ser una inversión de corto plazo, una inversión de mediano plazo, una inversión de largo plazo. Nosotros asesoramos a instituciones que necesitan invertir de largo plazo porque tienen un flujo de efectivo de largo plazo. Nosotros también asesoramos a gente que ya tiene asignado el dinero, pero eso depende siempre del inversor. La bolsa, como concepto general, siempre tiene que ser de largo plazo. El dinero o está invertido o particularmente está en caída, ¿sí? El dinero, hay dos posiciones para el dinero, no hay una tercera posición. O está invertido o no está invertido. Si no está invertido, es firmado que está perdiendo poder adquisitivo. Si está invertido, tiene la posibilidad real de capitalizarse. Es cierto que puede tener fluctuaciones, pero tiene la posibilidad real de capitalizarse, por lo menos así lo demuestran los últimos más de 100 años de historia moderna. Bien, hay limitaciones para comprar dólares. Edgardo, ¿cuánto tiempo debo dejar? Bien, Facundo, ¿llevan a cabo estrategias pasivas o activas de trade? Bueno, particularmente, sí, correcto. Hay dos tipos de estrategias: estrategias activas o estrategias pasivas. Yo siempre digo que un asesor se mide en la cantidad de operaciones que ustedes tengan. Un asesor que, salvando las distancias, pero esto es una opinión personal, un asesor que diga, hay que comprar, hay que vender, hay que comprar, hay que vender semana a semana, no sé si en realidad lo que se está gastando demasiado ahí son comisiones, y eso no es saludable para una cuenta. Nosotros, particularmente entre estrategias activas y pasivas, nos dedicamos a la estrategia a las estrategias pasivas de inversión, tratando obviamente de superar el benchmark de la inflación en dólares, ¿sí? Particularmente podemos hacer
pocas operaciones al año, pero entendemos que si los movimientos se hacen bien, los resultados son fantásticos, ¿sí? Así que nosotros particularmente nos dedicamos a hacer estrategias pasivas y es mi consejo personal para ustedes. Si quieren un video muy interesante para mirar, miren trading de alta frecuencia en YouTube, lo pueden buscar. Básicamente el humano no tiene ningún tipo de posibilidad ante mercados que se manejan en milisegundos, ¿sí? Así que eso es importante, hacer inversiones de largo plazo. Algún día ya vamos a hablar sobre inteligencia en los algoritmos de trading y demás. Eso no hay ningún problema, vamos a estar hablando un rato largo. La idea es poder nutrir y llevarle algunos conocimientos que uno ha adquirido con el correr de los años, tratar de transmitirle un poco la pasión que tengo por esta industria y por el mercado, y por qué no el día de mañana poder conocerlos o poder conocerlos aquí en los mensajes para los que les guste el video, ¿sí? Bien, María me dice, ¿qué es un bono? Ya lo respondimos antes, un título de deuda pública, ¿sí? Puede ser nacional, provincial o municipal. Bien, Fabricio dice, ¿qué es el segmento contable? Bien, bueno, Fabricio, una pregunta inicial. Básicamente los segmentos, hay dos clases de segmentos ahora particularmente negociados, que es el contado inmediato y el 48 horas. Siempre que yo compre algo en contado inmediato, es que yo compro hoy entregué el dinero y hoy me llegó el activo. Y siempre que yo utilice el segmento 48 horas, yo compro hoy y pago dentro de 2 días, ¿sí? Y me liquidan, me dan el activo en 48 horas, ¿ok? ¿Por qué se usa este tipo de segmento? Porque muchas veces es cómodo poder comprar algo. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente: yo hoy en mi cuenta tengo X cantidad de pesos, no tengo más dinero, pero sé que el día de mañana o pasado me va a entrar un cobro, ¿sí? Entonces yo ya puedo comprar hoy sabiendo que tengo que sabiendo que tengo que pagar recién en 48 horas. Lo mismo para las ventas. Si yo vendo hoy, en 48 horas voy a cobrar el dinero el de la venta en 48 horas y voy a entregar los activos en 48 horas. Lo mismo para el contado inmediato. Si vendo ahora en contado inmediato, ya mismo tengo el dinero y ya mismo entregué los títulos. Algo importante, el mercado ahora, mientras se está grabando este video, de 11, bueno, ustedes sabrán que el mercado está abierto de 11 hasta 5 de la tarde. De 11 a 4 de la tarde está abierto el segmento contado inmediato y a partir de las 4 hasta las 5 de la tarde queda abierto solamente el 48 horas. O sea, el segmento 48 horas opera desde las 11 hasta las 5 y el segmento contado inmediato opera desde las 11 hasta las 16 horas. ¿Ok? Así que eso es importante. Ya terminamos y empezamos un poquito con la reflexión. Ramiro vuelve a preguntar ¿qué es el dólar MEP? Bueno, particularmente el dólar MEP es ese dólar que se hace con la compra-venta de bonos o de algún activo, ¿sí? Puede ser de bonos, puede ser de CDAs, así que puede ser de obligaciones negociables, así que no es necesariamente con los bonos. Siempre lo bueno del asesor que está viendo con qué instrumento sale mejor el tipo de cambio, así que eso está bueno. Pero básicamente es eso. Y MEP, siempre recuerda, significa Mercado Electrónico de Pagos, por si no lo sabían. Clarisa, ¿tengo que tener conocimientos para invertir? No, de ninguna manera. Sí, es cierto que si no tenés conocimiento debes apoyarte en un asesor, el que te genere confianza, pero sobre todo el que esté matriculado. Primero que esté matriculado y después que te genere confianza. Eso es importante. Así que, a ver, mi recomendación es que sientas que cuando hablas con ese asesor le guste lo que está haciendo, ¿sí? Que vos sientas que para él es un placer atenderte. Ese es realmente el asesor que te conviene. Así que tranquila, no necesitas ningún conocimiento, particularmente esto se aprende hasta determinado nivel. Obviamente que esto se aprende hasta determinado nivel. Después, para ir más allá, necesitas dedicarte 8 horas por día, ¿sí? La ventaja entre los profesionales y los inversores individuales es que los inversores individuales nos dan 8 horas de ventaja todos los días con su trabajo, ¿sí? Se ponen los fines de semana o en el tiempo libre a investigar con el teléfono, con grupos y bueno, y particularmente muchas veces en mercados alcistas sobre todo, se pierde un poquito el intangible ese que damos los asesores. Por ahí en mercados bajistas, particularmente nosotros salimos a relucir porque las diferencias pueden ser sustanciales entre profesionales y no profesionales. Pero es como cualquier otro rubro. Bien,
¿Qué es una caución? Bueno, fantástico, Facundo, que creo que había leído una pregunta por arriba. Ya me quedan 6 preguntas más y ya empezamos con este video. O si quieren hacemos otro, pero el que no quiera la parte de preguntas, aváncelo. No hay problema. Facundo, ¿qué es una caución? Una caución no es ni más ni menos que un plazo fijo, pero en la bolsa. ¿Sí? O sea, vos vas a poder hacer una caución. Lo bueno de la caución es que la podés hacer cada un día, cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, cada los días que quieras. ¿Sí? Lo bueno es que podés pelear la tasa también. ¿Sí? Y lo interesante de la caución es que tenés el interés compuesto de renovar capital e intereses todos los días. Eso es fantástico porque la tasa de interés compuesto, cuando le haces bien el cálculo, muchas veces supera ampliamente a un plazo fijo. Pero, la caución bursátil debe ser considerada el instrumento más seguro del mercado de capitales, del mercado financiero. ¿Por qué? Se lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Supónganse que ustedes van al banco a hacer un plazo fijo. ¿Qué hace el banco con el dinero de ustedes? Con el dinero de ustedes se da vuelta y se lo da al Banco Central. ¿Y el Banco Central qué le da? ¿Recuerdan que hablamos recién? Le da una LELIQ, ¿sí? Una letra de liquidez, ¿ok? Y básicamente cuando llega el vencimiento, el banco le da la LELIQ al Banco Central, el Banco Central le paga y a ustedes le pagan. Ahora bien, cuando hay un sobrante monetario muy grande, ¿sí? Que ya lo vemos que por eso se traduce en inflación, particularmente el Banco Central se ve en una disyuntiva. Dice, che, tengo una masa de dinero enorme. Entonces, ¿qué hago? Subo la tasa de interés para que el ahorrista del plazo fijo diga, che, ¿cuánto me vas a dar de interés? 45. Che, pero hay 70 de inflación. No me conviene. ¿Me voy a dónde? Al dólar. Si se va el dólar para arriba, empiezan a subir. No solamente se licúa el salario, sino que empiezan a subir los diferentes precios. Eso provoca una tensión en el salario, gremios en la calle, protestas y demás. Ok, además sube el nivel de pobreza. Ok, entonces el Banco Central, ¿qué dice? Se me está yendo la inflación porque tengo sobrante monetario. No puedo subir la tasa porque en realidad es un problema con esteroides. Viene el dinero de los bancos, le doy tasa, cada vez es un monstruo que me va creciendo cada vez más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Particularmente puedo hacer algo. Se me ocurre una idea. Miren, lo que yo les digo, ojalá no pase. Ha pasado en Argentina, sí ha pasado, se llamó Plan Bonex. Ojalá no pase porque eso debilita la confianza, destruye los ahorros, destruye la confianza y es un parche. No genera confianza, no genera credibilidad, no genera nada. ¿Puede pasar? Sí, absolutamente. De hecho ya pasó, se llamó Plan Bonex por si quieren leer. Particularmente, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dicen en un momento un banco central? Dice, no puedo seguir subiendo la tasa porque se me vuelve insostenible esto que mes a mes me va creciendo. Entonces lo que se me ocurre es lo siguiente. Todas estas LELIQs las voy a canjear por un bono. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es en la práctica? Ustedes tienen un plazo fijo que vence el lunes, ¿sí? Entonces, ustedes van al banco, che, bueno, vengo a retirar el dinero y el oficial de cuenta de ustedes le dice, mira, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Ok, dame la buena primero. Mira, la buena es que... dame la mala primero. Bueno, mira, la mala es que no tengo tu dinero. ¿Cómo puede ser? Si se me vencía hoy. Bueno, pero tengo la buena. ¿Y la buena cuál es? Que tenés un bono del Estado. Porque las LELIQ a mí no me dieron la guita. Perdón, no me dieron el dinero. Perdón, no me dieron el dinero. Me dieron un bono emitido por el Estado. ¿Y a cuánto es el bono? En 3 años. Y la tasa, 45%. Pero hay 70% de inflación. Y yo soy oficial de cuenta nada más. Yo trabajo en el banco. Andá a reclamarle al Banco Central. ¿Ok? Entonces, en criollo, el plazo fijo de ustedes depende de un título de deuda del Banco Central. Por si no lo sabían, se están enterando ahora. Ok, ahora la caución bursátil, ¿de qué depende? La caución bursátil es uno de los instrumentos más seguros del mercado financiero porque nace garantizada desde el momento en que se constituye. Supónganse que están ustedes y estoy yo de este lado. Nunca nos vamos a conocer porque el mercado es impersonal. A ustedes les sobra X cantidad de dinero, ¿sí? Y la quieren poner en caución. Ustedes van a querer una tasa de, no sé, de 200% por mes y yo voy a querer pagar 0,5 por mes porque yo me voy a pedir el dinero. Bueno, ustedes van a bajar, yo voy a subir y nos vamos a encontrar la tasa de mercado. Entonces, básicamente, el mercado, esto sucede en milisegundos, el mercado me va a decir, Víctor, ¿vos querés pedirle dinero a ustedes? Sí, yo quiero pedir dinero. Ok, ¿y qué tenés para garantizar este dinero? Supongan que voy a pedir 100. Ok, ¿qué tenés para garantizar estos 100? Bueno, mira, yo tengo mi cartera constituida de estos activos que vale hoy 200.
ok, déjamelos a todos en garantía, siguen siendo tuyos pero están congelados, no los podés vender y yo te asigno el dinero. Yo con este dinero, el de ustedes, yo si quiero puedo gastármelo absolutamente todo. Si llegada la fecha de vencimiento el sistema no detecta que yo pago, ¿sí? O que no tengo dinero, particularmente vende los títulos y les paga a ustedes. Ustedes nunca se van a enterar. Además, no sé si vieron que yo les pedí 100, pero me tomaron 200 en garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que me toman un aforo. O sea, yo estoy dejando más activos en garantía que el dinero que estoy pidiendo. Entonces, las cauciones nacen garantizadas desde el momento en que se constituyen y son el activo más seguro del mercado financiero. Así que un instrumento espectacular que no muchos lo conocen y siguen haciendo plazo fijo. Es algo que tenemos que educar a la gente financieramente para que elija alternativas más saludables y sobre todo más seguras, ¿ok? Bien, ¿qué es una caución? Daniela pregunta, ¿qué es un AGI? Bueno, Daniela, particularmente nosotros somos un AGI, somos un agente asesor global de inversiones, una de las nuevas figuras, es una de las nuevas figuras creadas por CNB. Somos menos de 30 en todo el país, a diferencia de un inversor particular. Lo que podemos hacer, somos un equipo de asesores, ¿sí? Y lo bueno que tiene el AGI es que es una figura moderna. ¿Qué sucede? Hay agentes de negociación, están los ALICs y después estamos los AGIs. Los AGIs particularmente, a diferencia de los AN, podemos trabajar con tanto ALICs propios como integrales y además nos permite que como asesores podamos firmar convenios con entidades en el exterior. Por eso somos advisors en Estados Unidos de Interactive Brokers. Obviamente que nuestra carga administrativa y de responsabilidad es muchísima más alta. Particularmente somos sujetos obligados, tenemos que cumplir con WIF, tenemos que cumplir con normativa específica de CNB, tenemos que tener un enfoque basado en riesgos. Particularmente, además de ser presidente de la entidad, a mí me toca ser oficial de cumplimiento, así que tenemos auditorías internas de prevención de lavado de dinero, tenemos auditores externos, revisores externos independientes, WIF. Entonces, particularmente no es lo mismo que asesores individuales. Particularmente tenemos una carga administrativa y sobre todo tenemos un patrimonio neto mínimo que cumplir, y además nuestros balances son públicos en CNB, así que particularmente el AGI, un AGI, para resumírtelo, es una figura moderna que puede trabajar con con administradoras de fondos comunes de inversión, puede trabajar con diferentes ALICs, tanto nacionales como del exterior, y tiene a disposición y puede tener a disposición un equipo de asesores para poder asesorarte y acompañarte. Así que está muy bueno, es una figura muy interesante. Bien, Hernán pregunta, ¿qué seguridad tengo en la bolsa? Particularmente la seguridad que tenés, Hernán, es la misma que comprar un vehículo o comprar una casa. No sé si vieron alguno de los videos del canal, pero particularmente hay 3 registros de propiedad privada en Argentina: registro del automotor, registro de la propiedad y el tercer registro, caja de valores. Si yo compro un vehículo, ese vehículo queda registrado en el registro del automotor. Si yo compro un inmueble, ese inmueble queda registrado en el registro de la propiedad. Ahora, si yo compro un activo, básicamente ese activo queda registrado en caja de valores, ¿sí? Caja de valores, voy a poder tener acceso a través de un usuario y una contraseña de la misma manera que tengo acceso al registro de la propiedad o al registro del automotor. O sea, ¿por qué un auto es mío? ¿Porque tengo los papeles? No, porque está sentado en un registro público que es el registro del automotor. Porque los papeles realmente son falsificables. Entonces, lo que dice de quién es el auto es en realidad el vehículo, es en realidad el registro del automotor. ¿Por qué soy dueño de una propiedad? ¿Por qué? ¿Porque tengo la escritura? No, en realidad no. En realidad soy dueño de una escritura porque hay un registro de inmuebles público que básicamente dice que esa propiedad es mía, ¿ok? Ahora bien, cuando yo compro algo en el mercado, puedo comprar un peso o 100 millones de dólares. Cuando yo compro algo, eso es un título de propiedad que está a mi nombre. ¿Y dónde queda registrado? En caja de valores, que es la depositaria nacional, como el registro del automotor o el registro de la propiedad, y queda sentado ahí mi tenencia, ¿ok?
Así que particularmente siempre que compremos algo en la bolsa es como haber comprado un vehículo o un inmueble, exactamente igual. Es más, es tan así que si ustedes son únicos titulares de su cuenta de inversión y a ustedes les pasa algo, le pasa lo mismo a esa cantidad de acciones, sea 1 peso o 100 millones, le pasa lo mismo que si ustedes tendrían solamente a nombre de ustedes un auto o un inmueble. Va a sucesión. De hecho, nos ha tocado en esta pandemia intervenir en algunos procesos en donde particularmente hay una declaratoria de herederos y demás, así que nos ha tocado con esta pandemia conocer mucho más el proceso y acompañar a las familias que, particularmente tienen que dividir la tenencia de las comitentes. ¿Okay? Bien, por otro lado, Agustín me pregunta, ¿por qué me conviene más un plazo fijo en la bolsa que en el banco? Bueno, era lo que contábamos un poco con las cauciones, por el nivel de seguridad. Siempre recuerden, las cauciones son el instrumento financiero del mercado más seguro, ¿ok? Por lejos. Así que siempre recuerden, plazo fijo, le estoy dando mi dinero al gobierno y me está pagando en el mientras tanto con una promesa de pago del Banco Central. Cuidado, con la caución yo pongo dinero, ya fijé la tasa y eso está garantizado por un instrumento que el que me da esa tasa puso más dinero del que me debe a mí, o sea, con activos aforados. Así que la caución está garantizada desde el momento en que se constituye. Ok, Mercedes me pregunta, ¿qué diferencia hay entre invertir a través de un banco y una sociedad de bolsa? Bueno, fantástica la pregunta. Particularmente la diferencia es la siguiente. Por ejemplo, yo siempre lo comparo con un metro. Un banco se dedica del 0 al 100 a dar servicios financieros. Los bursátiles van del 95 al 100. Nosotros nos dedicamos del 0 al 100 a dar servicios bursátiles. Víctor, pero no me estás diciendo nada. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué diferencia hay si yo tengo mi cuenta de inversión en un banco y qué diferencia hay si yo tengo mi cuenta de inversión en una sociedad de bolsa? Particularmente van a tener en una sociedad de bolsa que tiene el know-how preparado para mercado de capitales, van a tener más productos, van a ser más económicas, van a tener asistencia en tiempo real, van a tener una plataforma en tiempo real, van a tener la posibilidad de invertir en mercados del exterior, van a tener acceso a cauciones, van a tener acceso a derivados financieros. ¿Qué quiero decirles? Cuando ustedes invierten en bolsa, particularmente están a través de una entidad bursátil y no a través de un banco, ustedes a través de una entidad bursátil están yendo directo al mercado y van a tener la menor cantidad de filtros en el medio. Entonces van a acceder a todos los productos del mercado, van a acceder a las mejores plataformas del mercado, van a acceder a asistencia en tiempo real a través de, por ejemplo, asesores, van a tener más productos, van a tener menores comisiones, van a tener la posibilidad de acceder a instrumentos del exterior. Por ejemplo, si vamos a un banco de primera línea, básicamente ofrece acceso a unos 20 fondos comunes de inversión. Nosotros en nuestra cartera para nuestros clientes ofrecemos acceso a más de 200 fondos comunes de inversión, ¿sí? O sea, 10 veces más. Multipliquen eso en todos los otros servicios. Además, nosotros, como les digo, solamente hacemos mercado de capitales. Pasamos 8 horas por día, todos los días, evaluando la información que genera el mercado de capitales. Entonces, particularmente, si van a invertir, inviertan a través de especialistas, a través de asesores que se dediquen a esto, a través de gente que les genere confianza, pero vayan de la mano de una entidad bursátil, porque desde el banco van a estar invirtiendo a través de un intermediario, ¿ok? Y encima no especializado. Si alguna vez van a un banco y ven a su oficial de cuenta, pregúntenle sobre un derivado financiero o qué recomendación tiene sobre algún activo y se van a llevar una sorpresa. Pero sencillamente porque no es el expertise de ellos, ¿ok? Simplemente por eso. Bien, Erika me dice, ¿cuáles son sus honorarios? Bueno, los honorarios nuestros particularmente son públicos, particularmente no solamente están en Comisión Nacional de Valores, sino que también están en nuestra página web. Son mediante estándares financieros internacionales.
Hoy por asistencia estamos cobrando el 1% al año del monto asesorado. Tenemos algunas cuestiones que evitamos cobrar, por ejemplo dinero líquido o fondos comunes de inversión, no lo tenemos en cuenta para la facturación. Y además, particularmente si van a visitar la página web www.bursatilx.com, a medida que su cartera se va volviendo más grande, que es el interés que nosotros tenemos, vamos reduciendo los honorarios hasta que los clientes más grandes que tienen carteras de arriba de $500.000 pagan solamente 0,20% anual, ¿ok? Así que tienen una bonificación de hasta el 80%. Y para las asesorías en el exterior, en el mercado americano, el 1,5% es un poquitito más elevada que la Argentina, porque lleva una expertise y una dedicación bastante más intensa. Bien, Cristina me pregunta, ¿puedo transferir de una cuenta bancaria que no está a mi nombre? Bueno, en realidad, Cristina, es así, no. La respuesta sencilla sería no. Siempre que transfieras hacia una cuenta de inversión, siempre la cuenta bancaria debe estar a nombre tuyo o vos debes tener participación. Puede ser la segunda titular, la segunda cotitular, puede ser, hay veces que hay cuentas bancarias de una familia entera, tenés que formar parte de esa cuentita. O salvo que la cuenta de inversión esté a nombre tuyo y de tu marido, por ejemplo, o de tu pareja o de un familiar. En ese caso, tu familiar puede transferir y no es una cuenta tuya, ¿ok? Pero la respuesta sencilla es no. Siempre las transferencias hacia una cuenta de inversión tienen que ser de cuentas bancarias que estén a nombre de alguno de los titulares de la cuenta de inversión. Que estén a nombre o que básicamente alguno de los que está en la cuenta de inversión participe. En ese caso, si no son los titulares primeros, lo que pedimos es una constancia de titularidad que se saca en el banco y qué sé yo, por ejemplo, Mónica y por ejemplo Cristina es la cuarta titular de la cuentita bancaria. Con esa constancia de cotitularidad, la cuenta de inversión sí puede recibir. Lo mismo para los egresos, solamente va dinero hacia cuentas bancarias de la titularidad del cliente o de las cuentas bancarias que el cliente tenga grado de participación, ¿ok? Así que eso es importante. Última pregunta, Mauricio, ¿puedo comprar cripto? Bien, Mauricio, la realidad es que las cripto, eso es un tema apasionante. De hecho, ahora el 7 de abril me toca dar una charla sobre criptomonedas en un centro comercial, industrial y rural, en donde, bueno, aparentemente hay va a haber mucha afluencia del público. Particularmente, las cripto, sí podés comprar cripto, no en el mercado bursátil. Nosotros no te podemos asesorar con respecto a cripto, por lo menos bajo nuestra figura de AGI, pero particularmente lo que tienen que entender es lo siguiente: las cripto son un mercado no regulado, ¿ok? Mientras que el mercado de capitales es un mercado regulado. Miren, déjenme hacerles una analogía. ¿Vieron? Los perfiles de riesgo son conservador, moderado y agresivo. Si ustedes quieren, yo patenté uno nuevo, no, en realidad no lo patenté, pero es algo que digo en la oficina. Si ustedes quieren algo más allá del agresivo, que yo le llamo experimental, entonces pueden atacar cripto. Ahora bien, Víctor, pero yo soy un inversor conservador y la verdad es que estas cripto me interesaban o las había sentido nombrar. Recuerden siempre lo que les digo: el riesgo no está en el activo, sino en cuanto ustedes se expongan a él. ¿Qué quiere decir? Si ustedes son conservadores, ¿no pueden comprar cripto? Claro que sí, pero si ustedes tienen 100 y son conservadores, no pueden poner 99 en cripto. Pueden poner 1, pero no 99, ¿ok? Porque ahí estarían saliendo fuera de su perfil de inversor. En el mercado de capitales no se puede comprar cripto por el momento, ¿sí? Ya vamos a ver cómo avanzan las regulaciones, pero no se pueden comprar cripto, son mercados regulados, no tenemos acceso a criptomonedas. Sí, ustedes pueden hacerlo por su cuenta. De hecho, muchas veces yo siempre animo a la gente por ejemplo, a la gente que no invirtió nunca en bolsa, yo siempre le animo a que invierta un pequeñísimo capital que ni siquiera le sea significativo. ¿Por qué? Porque en esa pequeña inversión se gana, no quizás tanto en esa pequeñísima inversión que no le hace la diferencia a la persona, sino que se gana algo mucho más interesante que no se pierde, y es el conocimiento, ¿ok? Hacer algo o no hacerlo muchas veces marca la diferencia entre conocer algo y empezar a leer y a rodearse un montón de información valiosa,
y no hacerlo. Particularmente, si no lo hago, no sé cómo funciona, no existe, no me interesa, no leo absolutamente nada. Es un momento histórico este que estamos viviendo con el tema de los mercados financieros, de cómo se están digitalizando, de cómo está fluyendo la información y también con el mercado, obviamente, cripto. Bien. Terminada la deuda con las preguntas, ahora sí vamos a empezar un poco a hablar sobre la coyuntura y vamos a ver qué depara este entorno bélico que tenemos. Coyuntura y vamos a ver qué depara este entorno bélico que estamos teniendo. Así que también vamos a empezar a hablar ahora ya mismo de esto. Ahora sí nos acomodamos un poco y ahora sí hablar un poquito de coyuntura económica y de lo que está pasando un poco en el mundo y cómo vemos nosotros los asesores del mercado tanto nacional como internacional. Recuerden que nada de lo que escuchen acá debe ser considerado un consejo o recomendación de inversión y siempre que hagan una inversión apóyense en su asesor que los conoce, los sigue su cartera y por sobre todas las cosas conoce su grado de aversión al riesgo y sus preferencias. Bien, ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de un mundo, estamos en un mundo que está en modalidad bélica. Cuando hay una modalidad bélica, los portafolios, no el 100%, pero los portafolios tienden a ser de trinchera, como le decimos nosotros, un poquito más conservadores, y esto es tener orientación hacia tres cuestiones interesantes, que son los alimentos, que son la energía y que son los metales. Obviamente los metales es donde huye el dinero cuando tiene muchísimo pánico. Los alimentos, el mundo se tiene que seguir alimentando, es una cuestión básica, y la maquinaria bélica en un mundo en modalidad bélica debe ser alimentada por petróleo. Ahora bien, para saber la ola que estamos surfeando, ¿qué ola estamos surfeando? Los inversores por ahí dicen, ¿qué pasa que el mercado baja? ¿Qué es lo que sucede? Miren, estas semanas siempre les comentaba a mis clientes con los que teníamos la oportunidad de hablar lo siguiente. Miren, a lo largo de una vida económicamente activa, que pueden ser 50 años, de los 20 a los 70, es muy raro que alguien viva una pandemia. Que alguien viva una pandemia con cierre de espacios aéreos, no de Argentina, sino de todo el mundo. Es muy raro. Y además es la única vez que tenemos tal velocidad en la transmisión de información. Entonces, es muy raro que eso pase. Ahora bien, a lo largo de su vida económicamente activa de 50 años, es muy raro que una persona viva una escalada de tensiones en donde participe una superpotencia y que flamee la retórica de armas nucleares. Eso es muy raro, súper raro. Entonces ahí ya estamos en otra cosa muy rara. Es muy raro que una persona a lo largo de su vida viva los dos acontecimientos. Pero ¿saben lo que es prácticamente exótico? Es prácticamente exótico que la persona lo viva con diferencia de menos de un año, o que incluso no se terminó uno, que es la pandemia, y que ya empiece el otro, que es esta escalada bélica. Ahora bien, nosotros como asesores y profesionales de mercado sabemos cómo funcionan los instrumentos, bajo qué circunstancias atacarlos y demás, pero lo que no sabemos es lo que va a pasar en el futuro. Así que muchas veces en la charla con el cliente, ¿qué decimos? Ok, ¿y vos qué expectativa tenés? ¿Por qué? Porque si tenés la expectativa de que Rusia, después de Ucrania, va a seguir con otro país o va a atacar a otro país que ya sea miembro de la OTAN, tenemos una configuración de tercera guerra mundial. Entonces ahí sí la cartera debería centrarse en estos tres instrumentos, entendiendo que todo el comercio mundial va a sufrir muchísimo, va a generar muchísimo daño y demás. Ahora bien, si nosotros tenemos la visión de que el conflicto se va a encapsular en Ucrania, entonces, como todo parece indicar, particularmente el día de hoy Rusia anunciaba que iba a retirar tropas de Ucrania. Esto daría condiciones de que Ucrania pueda ser neutral con la unión a la OTAN. Esto daría una condición de mercado en donde los portafolios podrían respirar. Estas últimas semanas los portafolios y los instrumentos están empezando a respirar. Y lo que pudimos observar en estas semanas, desde enero hasta acá, desde que Rusia invadió Ucrania, es que el mundo se ha vuelto más chico, y hay una frase muy interesante que es: donde entra el comercio no entran las balas. Entonces, Occidente
O sea, Rusia puede odiar, detestar a Occidente, pero ¿saben qué? Lo necesita para venderle el gas, porque si no la economía rusa, que tiene el tamaño de la economía de México, va a caer, ¿sí? Va a sufrir mucho la población rusa. Occidente puede detestar, o Europa puede detestar a Rusia, pero ¿saben qué? Necesitan el gas para calentarse, para calentar el corazón de Europa, que es Alemania, y mantener la producción y la actividad económica arriba y no caer en recesión. ¿Y saben qué? China puede querer estar en una posición neutral. ¿Por qué? Porque no puede pronunciarse en contra de Rusia hacia Ucrania, porque también tiene un tema con Taiwán, ¿sí? Que va a tener que resolver en algún momento, porque no quiere la independencia de Taiwán de China. ¿Y saben qué? Pero necesita también hacer un equilibrio, porque si bien no puede declararse en contra de Rusia, porque también tiene el tema de Taiwán, tampoco puede declararse a favor, porque ¿saben qué? Los mayores clientes de China son Estados Unidos y Europa. Y si Europa, por ejemplo, que Rusia cierre el gas hacia Europa, hace que Rusia entre en recesión, se autoflagela Rusia, pero ¿saben qué? Se ve también dañada China, porque no pierde a uno de los principales socios comerciales, o a uno de los principales destinos de sus exportaciones. Y los chinos, al ser más de 1.300 millones de habitantes, particularmente China necesita crecer por lo menos al 7% para no entrar en una crisis interna. Son tanta cantidad de personas que, particularmente si no crecen una tasa del 7%, ya hay tensiones internas, y las tensiones, cuando son de magnitud, imagínense multiplicar nuestro país por 30 veces, un poco más de 30 veces. Imagínense los conflictos y la movilidad. Por eso es que China no solamente que va camino a ser una de las potencias económicas y la locomotora del mundo, sino que además necesita mantener sus líneas de suministro y un mundo en paz para no tener conflictividad interna. Ahora, por el otro lado tenemos a Estados Unidos, que si analizamos Estados Unidos está con niveles de inflación de los más altos de los últimos 40 años. Por eso mucha de la gente ahora empieza... Es muy difícil y es muy raro para lo que viene para adelante para el público en general, porque no ha tenido que convivir, no digo que no haya habido, pero no ha tenido que convivir con inflación en dólares. Y ahí empieza a tener brillo mucho más las alternativas de inversión que se ofrecen a través de la bolsa y que manejamos nosotros, digamos, habitualmente en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si yo ahorro en dólares, quizás este año pueda tener una inflación de casi el 7-8% anual en dólares, y si hay una modalidad bélica o si este conflicto estalla, particularmente, ¿por qué no podemos tener un 10% anual en dólares? Lo cual... hoy particularmente estamos parados en la inflación más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos. Esto hace que la moneda de reserva mundial pierda valor. Y con esto, bueno, hay una actitud muy interesante de la Fed, que muchos pensábamos que no iba a subir la tasa de interés, ¿sí? Porque... pensamos que sacar dinero de la economía americana y absorber dinero podía hacer que la economía americana entrase en recesión. Miren, si la Fed tiene que decidir entre dos cosas, que la economía americana entre en recesión o mantener el poder adquisitivo para mantener la inflación baja, ¿sí? Lo que va a hacer es que la economía americana entre en recesión. La Fed no le conviene parar de subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque en caso de que se espiralice la inflación y que vaya más arriba, los países y los bancos centrales podrían poner en duda la supremacía del dólar por sobre otras monedas y tendrían la opción de considerarla que sea una moneda de reserva mundial. En ese caso podrían aspirar a hacer una canasta de monedas, podrían aspirar a reservas de oro o, ¿por qué no?, al yuan o algún activo digital quizás, ¿sí? También es interesante eso en cuanto a los activos digitales o en cuanto a los instrumentos digitales, ver el papel que va a tener en esta
en esta modalidad bélica las criptomonedas. Particularmente nosotros tuvimos en los últimos 20-22 años crisis marcadas, la .com, tuvimos la crisis subprime la .com en los años 2000, la del subprime en el año 2008 y COVID en 2019, cuando se ven, si uno agarra el S&P, ve esos hachazos de mercado en donde parecía que el mundo se terminaba, ¿sí? Y siempre el mercado se ha recuperado, y si vemos la tendencia de los últimos 100 años sigue siendo alcista, porque cuando me gusta hablar a mí en la oficina, la capa de base de la economía todavía está en una tendencia alcista, que es el incremento de población mundial. Con el incremento de población mundial tenemos una cantidad de empresas que tiene año a año cada vez más consumidores, y con eso una demanda de recursos cada vez mayor. Ahora, en una economía de crisis, en una economía bélica, es cierto que hay lugar para pocos activos. También es cierto, y hay que evaluarlo, porque los activos, a diferencia de lo que cree la gente, se compran cuando bajan y no cuando suben. La psicología del inversor trabaja al revés. Cuando un portafolio cae, en realidad el inversor se asusta y quiere vender su tenencia, y cuando un portafolio sube, en realidad el inversor está contento y quiere anexar más capital. Esto lleva algún tiempo en el mercado, y esto lleva varias charlas con su asesor para entender y llevarlo por el buen camino de que las inversiones se hacen, si se quieren, en todo momento, independientemente del momento. Y sí, saber esperar. Una de las cuestiones más importantes es la paciencia y tener una perspectiva de largo plazo. Nosotros, como hacemos estrategias pasivas de trading, particularmente nos gusta pensar en empresas a 5 o 10 años y las expectativas que tenga, ¿sí? Entonces, en el corto plazo puede pasar una u otra manera, pero sí lo que tenemos que tener claro es hacia dónde ir, de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente, hacia dónde ir en caso de que pase, de que Rusia avance, de que ataque con un arma nuclear estratégica, ¿sí? O de que se repliegue y se firme un tratado de paz, y que vuelva al mundo particularmente a lo casi normal, ¿sí? Entonces, eso es importante de poder hacer el lineamiento general. En ese mundo convulsionado, en ese mundo casi partido en dos, por un lado Rusia, China, y ahí está por pronunciarse, o en realidad habría que seguir la posición de India, que forma parte del BRIC, que permanece, o para los occidentales permanece como el silencio. Es una nación con un peso de habitantes muy interesante, muy importante. Además es una potencia nuclear. También es importante porque eso estratégicamente va a jugar un papel muy importante en los próximos años, el desarrollo o no y la postura que tome India. Entonces, en esta configuración del mundo, en donde tenemos inflación en dólares, en donde el mundo está básicamente partido en dos, hay una grieta en el mundo, en donde Occidente ha aplicado esta sanción de cortar el SWIFT a Rusia, vamos a tener que ver, porque esas sanciones son de rápida aplicación, pero la diplomacia tarda mucho más en retrotraer esas cuestiones. Rusia ya venía ensayando hacía tiempo con otro sistema para reemplazar el SWIFT, y quizás lo ponga en funcionamiento con China. Es cierto que las transacciones son muy poquitas, pero en caso de tener una alternativa, quizás la pueda explorar como un recurso estratégico de cara a futuro. Esto también tendría que ser un punto para tener en el tintero. Por otro lado, también en las últimas semanas se pudieron ver noticias de que Rusia decía: ok, a Europa ahora quiero que puedan pagar el gas que nosotros proveemos en rublos, ¿sí? O también utilizar bitcoins o criptomonedas. Entonces aquí vemos cómo el papel de la criptografía empieza a cumplir un papel que antes era impensado. Hace 15 años atrás era totalmente impensado que las sanciones económicas entre países puedan ser evitadas quizás con criptoactivos. Eso es bastante llamativo, y el mundo de alguna manera lo va a tener que resolver, ya sea regulándolo
o particularmente regulando otro tipo de transacciones. Eso va a ser interesante de ver cómo evoluciona sobre todo la regulación y cómo evolucionan las transacciones y el comercio internacional y sobre todo las sanciones. Así que eso también hay que ir siguiéndolo de cerca. En este mundo entonces con una grieta, en este mundo en donde es pequeño porque Estados Unidos para tratar de asegurarse la producción de petróleo baja a Venezuela, lo que muestra que es más importante mantener en funcionamiento la economía, pero también la maquinaria bélica que consume muchísimo petróleo. En este mundo que se hace más chico y que quizás le guiña el ojo a la Argentina, porque recordemos que Argentina tiene Vaca Muerta, uno de los yacimientos estratégicos para el mundo de petróleo, ¿sí? En donde no es tan atractivo por debajo de los $70, pero empieza a ser muy atractivo con un barril arriba de los $70. Entonces el mundo parece que le hace un guiño a la Argentina, pero la Argentina, como está ahora, no está preparada para recibir inversiones ni ningún guiño que le pueda proponer esta cuestión geopolítica. Independientemente de que en este video no vamos a analizar los últimos acontecimientos y un poco lo que está pasando en el gobierno, lo que vamos a analizar y vamos a hacer una mirada y un repaso general es sobre lo que pasó, sobre la aprobación para el acuerdo con el Fondo Monetario, que nosotros pensábamos desde el punto de vista local. Miren, nosotros tenemos deuda pública. La deuda pública y sobre todo las obligaciones negociables, que son los títulos de deuda privada, nosotros estábamos viendo que estaban sufriendo. ¿Por qué? Si yo tengo deuda privada, si yo tengo obligaciones negociables y me sube el riesgo país, por más que la empresa sea muy sólida, si está dentro de ese país que va subiendo el riesgo país, los inversores les vamos a exigir un poco más de tasa, porque en realidad, si bien la empresa es súper solvente, tenemos mucho riesgo en el país. Entonces se va a castigar un poco la tasa. ¿Qué esperábamos cuando saliera el acuerdo? Y eso es lo que marca un poco el grado de fragilidad que tiene Argentina. ¿Qué esperábamos que suceda? Lógicamente, esperábamos que si había un arreglo un acuerdo tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores para un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que pensábamos era o lo que esperábamos en realidad era que el riesgo país baje y las obligaciones negociables puedan respirar un poquito, o que los bonos puedan respirar un poquito. Realmente esto no sucedió. Y esto no sucedió ¿por qué? Porque el mundo en realidad sabe, los inversores sabemos, que la deuda es insostenible. La deuda va a entrar en default nuevamente. ¿Cuándo? 2025, 2026, 2027. Argentina no va a tener para pagar. Este acuerdo lo único que hace es estirar, si se quiere, la agonía de Argentina. No importa quién gobierne en 2025, no importa quién gobierne. Es más, podría gobernar toda la clase política juntos, no hay ningún problema, pero Argentina no va a tener que pagar. Particularmente desde 2025 hasta 2034, Argentina va a tener que pagar en torno a los 15.000 millones de dólares de deuda al FMI. No hay posibilidad de que lo haga, particularmente no lo va a poder pagar. Entonces, a los bonos agréguenle otra letra con otro número más adelante, porque va a tener que reestructurar, o por lo menos eso es lo que estamos viendo, o eso es lo que estamos viendo con la curva de bonos. Los bonos no pueden rendir lo que están rindiendo. ¿Qué nos están diciendo del mercado? Particularmente esta deuda va a ser reestructurada. Entonces, por otro lado, cuando tomamos un inversor, hoy nosotros tenemos una escala. O sea, cuando nosotros hacemos una inversión tenemos una escala. Entonces viene una persona y dice, ok, soy ahorrista. Vamos a ponernos en este contexto. Ok, soy ahorrista. ¿Qué hago? Ahorro en pesos, me agarra inflación. ¿Cuánto? 70%. Si se dispara un poquito vamos a tener el 80, 90 y que no pise 100. Ok, pesos no. Bien, no es una buena alternativa. Ok, voy a hacer un plazo fijo en el banco. Ok, me dan 45%. Che, pero inflación 70, 80 no parece una buena alternativa. Firmás la pérdida. Sí, la verdad es que sí. Ok, compro dólares. Bueno, pero el dólar en sí mismo tiene 10% de inflación. 8, 7, como hablábamos recién. Ok, entonces, ¿qué sucede?
en las tres alternativas firmo la pérdida constante, ¿sí? Pérdida constante y permanente sin posibilidad de que me capitalice. Entonces, ¿cómo? Eso no es una inversión. Estoy firmando la pérdida de poder adquisitivo constante y permanente y segura, porque no es una posibilidad de que vaya a perder poder adquisitivo. Ya sé que voy a perder. Entonces eso no parece muy interesante o no parece muy inteligente cuando entiendo que está pasando esto. Entonces la gente ahí, ¿qué hace? Ok, mira, la verdad es que no me gusta esto. Vamos a ver si le encontramos a la vuelta. Vamos a ver si podemos acceder a mejores instrumentos. Ok, bienvenidos al mercado de capitales, en donde, ¿qué hay? Pero antes hay una inversión en el medio, antes de la bolsa, porque el argentino tiene tres maneras de invertir. Compra, hace un plazo fijo, compra dólares, ya dijimos que las dos no van, o compra un inmueble. Un inmueble también es una posibilidad de inversión, pero realmente no está muy buena. ¿Por qué? Hoy un inmueble produce de renta un 1,5% anual en dólares. O sea, yo compro un departamento de $100.000 y me va a dar $1.500 de renta al año. Una locura. Una locura de bajo. Pero además, tres características. En realidad, varias características. Pierdo liquidez. El monto ya tiene que ser un monto sustancial. No es como el mercado de capitales que puedo ir con el monto que quiero. Además, tengo particularmente una amortización del 2% en el inmueble, ¿sí? O sea que si pasa 50 años, le tengo que invertir más o menos la cantidad que vale el inmueble como para mantenerlo. Y particularmente tengo riesgo de no locación en caso de que lo utilice para alquilar. Y además lo que tengo es un riesgo de inflación, un riesgo, si se quiere, contractual. ¿Por qué? Porque yo hago un contrato por X cantidad de años y si no calculo bien la inflación antes de empezar el contrato, cuidado porque ese 1,5 puede ser incluso menor. ¿Ok? Entonces, y además obviamente la pérdida de liquidez cuando voy a venderlo no es que me hago con el dinero rápido. Entonces, no parece una muy buena alternativa, no es una alternativa eficiente. Ahora bien, después ya que tenemos las inversiones de altas finanzas, tenemos mercado de capitales. Y ahí viene el inversor y me dice, ok, Argentina. Y Argentina, lo que les explicaba recién con los bonos que dio lugar a esta reflexión. Ok. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Y mirá, tenemos acciones, pero las acciones en un país que le quiere cobrar impuesto a la riqueza ahora que evalúa cobrárselo por 10 años, en un país que no tiene dólares suficientes para pagar importaciones, que muchas de las importaciones son para surtir de materia prima para que las fábricas puedan seguir produciendo, o sea que solamente sigan abiertas, en un país donde en el invierno seguramente falte el gas, en un país que tiene inflación, en un país donde 8 millones de personas trabajan en negro, no parece, o sea, en un país donde particularmente su curva de bonos le dice que va a entrar en default en los próximos 4 años, en donde la posibilidad de default de los próximos 4 años es superior al 80, 85, 90%, no parece muy saludable invertir en la renta variable. Es cierto que podemos tener un veranito, pero después ¿es viable? ¿No es viable? ¿Hay reformas estructurales? ¿No hay reformas estructurales? ¿Hay reformas como para generar empleo? ¿Va a seguir la misma carga impositiva que no genera empleo? ¿Van a seguir las mismas restricciones? ¿Va a haber la prohibición de girar utilidades? ¿Vamos a tener escasez de dólares? ¿Va a ser tan difícil, generar empleo? ¿Va a seguir esta presión tributaria o no? ¿Va a haber un cambio de 180 grados? Una multinacional que genera empleo va a ir a un país de Sudamérica que tenga un historial de default, de inflación, de suba de impuestos, o va a ir a otro país un poco más tranquilo. En realidad va a ser un tema entonces cambiar las expectativas. Entonces esta semana se vino también hablando mucho de la dolarización. Es muy importante la dolarización, pero antes de la dolarización lo que primero hay que hacer es
gastar por lo menos lo que ingresa. Si nosotros gastamos lo que ingresa, ahí podríamos llegar a discutir una dolarización. En caso de seguir gastando el Estado más de lo que le ingresa y tener que financiarlo con emisión monetaria, en realidad una dolarización no serviría de mucho y haría volar el sistema por los aires. Así que también hay que empezar a ver el tema del déficit en algún momento. Entonces, bonos particularmente no tenemos una buena expectativa. Acciones pueden tener un veranito, pero tampoco son la gran panacea. A ver, ¿qué sucede? Y miren, si a las tarifas eléctricas no se permite subir las tarifas eléctricas o no se permite subir las tarifas de servicios públicos, porque en realidad me pega en el nivel de pobreza, ¿sí? En realidad las empresas no van a poder invertir, no van a poder capitalizarse, o sea, empezamos a decir, ok, no pueden subir tarifas porque me pegan la pobreza, y entonces como no me invierte, me termino quedando a lo largo del tiempo sin el servicio, ¿sí? Con un servicio muy acotado y muy deficiente, ¿sí? Entonces me termino quedando con un servicio malo y empiezo con los cortes y demás, y encima esos cortes me terminan generando un círculo vicioso, porque cuando se produce el corte por la falta de instalación y la falta de infraestructura, en realidad mis empresas no pueden producir, y ahí hay un círculo vicioso porque no se genera trabajo y hay más ineficiencia y demás. Entonces es un problema. Entonces no hay demasiadas buenas perspectivas por ahora. Ahora, si hay cambios estructurales, pues Argentina está en unos niveles de precios muy interesantes. Por otro lado, tenemos obligaciones negociables, y ahí el punto de vista se vuelve un poco más interesante. Es cierto, como dijimos antes, que las obligaciones negociables pueden subir por un aumento del riesgo país, pero también es cierto que tenemos obligaciones negociables muy buenas, de empresas súper buenas, de empresas que nunca tuvieron un default en toda su historia, y que ahí tenemos una renta fija de empresas privadas. Así que eso está muy bueno. Por otro lado, tenemos fondos comunes de inversión, y en los fondos comunes de inversión tenemos una disyuntiva. Si los fondos comunes de inversión tienen títulos públicos o acciones, dependiendo qué acciones, que son las que queremos evitar, en realidad por ahí nos parece una muy buena idea. Pero si los títulos públicos adentro tienen instrumentos de renta fija privados, está para considerar, o instrumentos atados al SER y demás. Para los instrumentos atados al SER, siempre tengan en cuenta algo. Recuerden que cuando compran un instrumento atado al SER, lo que tienen que tener confianza es de que el organismo respete los índices, porque si empiezan a tocar los índices, es cierto que el mercado se lo puede pricear a ese toque, pero como es oficial, particularmente no va a saber cuánto y puede sobrereaccionar. Entonces, si empieza a tocar el índice, particularmente se pierde la cuestión, el incentivo del ajuste por SER. O sea, siempre, como en cualquier ámbito de la vida, muchas de las cosas dependen de la confianza. Después, ¿qué tenemos entonces? Entonces dijimos, plazo fijo, pesos o compra de dólares son alternativas que pierden poder adquisitivo. Un inmueble parece una, digamos, si se quiere, una inversión muy ineficiente. En altas finanzas tenemos mercado local o mercado del exterior. En mercado local, acciones y bonos, por el momento no vemos un atractivo demasiado grande, pero por el otro lado tenemos a obligaciones negociables que pueden estar interesantes, fondos comunes de inversión que pueden estar interesantes para liquidez de las empresas que necesitan manejar grandes volúmenes de capital, cauciones colocadoras a un día, 2 días. Si bien es cierto que la tasa puede ser negativa, es mucho más seguro que la bancaria y por qué no, puede llegar a ser más interesantes. Entonces ya ahí es como que nos quedamos sin el abanico. Obviamente después la parte de cobertura para el agro, futuros, opciones y demás, pero en cuanto a inversión sustanciosa, entonces ahí es como que nos quedamos un poco ahí con un sabor amargo en cuanto a no poder atacar una cartera con libertad. Pero ¿qué vienen a suplir? CDRs, ¿sí? Los CDRs, Certificado Argentino de Depósito Argentino en el Exterior. Particularmente ahí sí podemos empezar a tener una cartera fuera de riesgo argentino. Cuando nosotros invertimos fuera de riesgo argentino, salimos fuera de riesgo argentino con todo lo que eso implica. Pero cuando salimos fuera de riesgo argentino, es posible que en estas semanas, en este mes, en estos 2 meses, 3 meses, 5 meses, no nos estemos llevando una buena experiencia,
Porque el mundo por fuera, en una guerra como la que explicamos recién, se está contrayendo. Entonces es normal que nosotros tengamos un activo con riesgo externo y se esté contrayendo el mundo, que pueda sufrir un poco. Ahora bien, el mercado es un serrucho, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Los últimos 120, 100 y algo de años de historia particularmente muestra que se sigue capitalizando, ¿ok? Se sigue capitalizando. Ahora, en el medio siempre hay serruchos. Cuando hay un acontecimiento bélico es normal que se retraiga. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tomamos segmentos temporales muy pequeñitos, muchas veces la gente se tiende a confundir. Dice esto: pucha, si de enero yo invertí el 15 de enero y ahora mi inversión bajó, ¿no me convenía hacer un plazo fijo? No, jamás. Sí, es cierto con el diario del lunes que conviene hacer un plazo fijo en ese lapso temporal, pero eso es tirar un cuchillo hacia arriba y tratar de agarrarlo, ¿sí? En algún momento lo voy a agarrar, es muy probable que lo agarre de la cuchilla cuando cae, ¿sí? Eso no termina bien. Es como especular en Argentina contra el dólar. Es como decir, bueno, ahora espero que el dólar baje. Y no, sabemos que no, ¿ok? Entonces, es cierto, nosotros siempre tenemos que ver la tendencia. Yo siempre les digo a los clientes que lo más saludable en el mercado es siempre estar invertidos. Siempre. ¿Por qué? Porque la alternativa es perder dinero de manera constante, de manera segura y de manera permanente, sin posibilidad de recuperación. En las otras alternativas, CDRs, obligaciones negociables, ETFs, que son una muy buena inversión para diversificar riesgo, es cierto que puede haber épocas en donde la inversión fluctúe negativamente, es cierto, pero salimos fuera del riesgo argentino. Es cierto que puede fluctuar negativamente por meses, ¿sí? Por 2, 3, 4, 5 meses. Pero el mundo no se maneja en el corto plazo. El mundo se sigue capitalizando en el mediano y largo plazo. Así que es muy amigo de las inversiones la paciencia. Es súper amigo de las inversiones la paciencia. Es súper amigo de las inversiones tratar de ver segmentos temporales más largos. Ahora bien, yo agarro un segmento temporal de 4 o 5 años y ahí puedo hacer una evaluación, una evolución del riesgo, porque si no, corro el riesgo de en 2 meses o en 3 meses sacar una conclusión errada, quedarme siempre en plazo fijo toda mi vida y particularmente perder como nunca antes he perdido, además con el riesgo de, ya lo hemos dicho antes en algunas cuestiones de preguntas, de un plan Bonex y no recuperar esos pesos, ¿sí? Entonces, siempre estar invertidos en el mercado es importante. Esto es un poco lo que estamos viendo ahora. Nosotros lo que creemos como asesores de mercado es que el mercado está respirando, el mercado sobrereaccionó. Creemos que hay posibilidad para una recuperación. Hay que ver cómo reacciona todavía el sector financiero. Creemos que las tecnológicas habían bajado demasiado y había una oportunidad ahí de ingreso. Había una oportunidad de ingreso cuando Rusia invadió Ucrania, tanto en energía, tanto en metales como en alimentos. Eso se pudo aprovechar bien. Hay que ver cómo es la configuración nueva del mundo y hay que ver cómo y cuánto duran las medidas estas con el SWIFT hacia Rusia, porque ya les digo, son medidas que para tomarse se toman en cuestión de semanas, pero para retrotraerse la diplomacia cuando las relaciones y los puentes quedan rotos es un problema. Así que bueno, vamos a ir siguiendo activos. Hay activos muy interesantes, hay activos que se pueden acceder desde Argentina y otros activos que se pueden acceder desde el exterior. Otro día, si quieren, podemos hablar sobre carne sintética y alimentos sintéticos, que es una pregunta habitual. Podemos hablar sobre litio, que es otra pregunta habitual. Otra de las cuestiones importantes, no dejen de consultar, de decirme si el video les pareció
corto, si les pareció largo, si por ahí me hice algún enredo en algún tema, es importante. Esto lo estoy haciendo fuera de horario laboral, así que eso es bueno, pero la idea es hacerlo más seguido para estar más en contacto con ustedes, poder llevarles las novedades, poder llevarles lo que nosotros pensamos. El objetivo del canal es difundir mercado de capitales, llevarles algo de conocimiento, retroalimentarnos y volvernos mejores profesionales con la demanda de ustedes, porque mientras más participen, en realidad también va a ser mayor valor agregado para nosotros, y realmente nosotros como asesores aprendemos mucho de la práctica, mucho del estudio, pero también mucho de ustedes y de nuestros colegas. Así que eso también es mutuo. Nosotros tratamos de estar acá para ustedes, pero también aprendemos mucho de ustedes y de la sinergia que se genera. Bien, bueno, esto ha sido todo por ahora. Vamos a ir semana a semana subiendo editoriales para que vayan viendo cómo va el mercado, cómo está, que nos puedan dejar sus opiniones. Particularmente ahora los saco un poco de la editorial. Les cuento que, bueno, para los que son clientes, saben que hemos inaugurado, y para los que no son clientes, si la quieren usar no hay ningún problema, hemos inaugurado nuestra línea de atención rápida, ¿sí? Así que ya pueden recibir respuestas con asesores registrados en CNB, ya no en cuestión de minutos, sino en cuestión de segundos, ¿sí? Respuestas de asesores profesionales registrados en CNB en cuestión de segundos. Trabajamos hombro a hombro, codo a codo con mis colegas. Particularmente aprovecho para saludarlos a Mercedes, a Agustín y a Erika, en donde particularmente estamos todos registrados en CNB y atendemos esa línea de contacto que también pueden escribir. O sea, es una línea que atendemos para los clientes, pero que también pueden escribirnos si en algún momento desean tener una entrevista o hacer alguna consulta sin ningún tipo de problema. La línea, que la voy a dejar en los comentarios, es 3471 526 511, ¿sí? Entonces 3471 526 511. Ok, también tenemos el 0810, que también lo pueden encontrar en la página. También pueden escribir por el WhatsApp en la página web directamente, así que tienen varias vías de comunicación sin problemas para atenderlos, ¿sí? Bueno, les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien. Hacía rato que no subíamos un video de estos, pero bueno, ya les digo, cuando estamos callados es que estamos trabajando. Les mando un gran abrazo.